¿Qué tal, jóvenes? Bienvenidos a la clase de lengua y literatura. Esta clase corresponde al primer parcial del primer quimestre. En esta clase vamos a aprender lo siguiente. Nosotros, a través del objetivo, vamos a conocer qué es lo que vamos a aprender en la clase del día de hoy. Vamos a aplicar los conocimientos lingüísticos y explorar algunos recursos estilísticos en los procesos de composición y revisión de textos escritos para lograr claridad, precisión y cohesión. Todos aquellos aspectos que debemos conocer a la hora de formar algún tipo de oración o formar varias oraciones que corresponden a un texto, pues vamos a analizar cada una de las palabras que lo corresponden. El título de esta clase corresponde a las categorías gramaticales. En esta clase vamos a ver el concepto, cuáles son las clases de categorías gramaticales, partes de las variables, las partes invariables y cada uno de los ejemplos de las mismas. Empecemos. Las categorías gramaticales. ¿Qué son las categorías gramaticales? Pues la definición es la siguiente. Es la clasificación de las palabras de acuerdo a la función que cumplen dentro de una oración. Como cada uno de ustedes sabe, la oración está conformada por muchas palabras y en conjunto todas ellas tienen sentido. Bien, estas categorías gramaticales pueden ser variables que cambian de acuerdo con el contexto, sufren accidentes gramaticales correspondientes a género, número, persona y tiempo. Por eso se llaman variables, porque van a variar, va a haber un cambio en cada una de ellas. Estas también tienen contenido léxico independiente y preciso. Además de esto, como variables tenemos al artículo, el sustantivo, el adjetivo, pronombre y verbo. Cada uno de ellos vamos a ir analizando en el transcurrir de esta clase. También tenemos categorías gramaticales invariables. Estas corresponden a una característica muy particular, ya que son constantes y no hay accidentes gramaticales en ellas. Además, tienen contenido gramatical o relacional, es decir, que dependen de otras palabras. Entre ellas tenemos la preposición, la conjunción y el adverbio e interjección. Vamos a analizar cada una de ellas. Empezamos con las partes variables. Analicemos cada una de ellas. Vamos a empezar por los sustantivos. Todos conocerán lo que son los sustantivos porque estos son temas que se han visto en años anteriores. Sustantivo no es otra cosa que una palabra que utilizamos para nombrar a personas, animales o algún tipo de objeto. Este sustantivo en la oración corresponde también al sujeto. Recordemos que la oración consta de sujeto y predicado. Pues bien, estos sustantivos pueden ser comunes, concretos, individuales, propios, abstractos y colectivos. Como pueden observar en la pantalla, los comunes nombran elementos de la misma clase en forma general, es decir, no se distinguen de unos u otros. Los sustantivos concretos nombran elementos que se pueden tocar, es decir, elementos tangibles. Sustantivos individuales nombran un elemento de forma individual, es decir, uno solo. También tenemos los sustantivos colectivos, que a diferencia de los individuales, estos nos sirven para nombrar un conjunto de elementos, pero de la misma clase. Sustantivos abstractos, aquellos que nombran elementos que no se pueden percibir con los sentidos, a diferencia de los sustantivos concretos. Y los sustantivos propios, que a diferencia de los comunes, nombran un sujeto u objeto de forma individual, es decir, que este objeto o este elemento o esta persona se diferencia de las demás. Ahora vamos a analizar el artículo. El artículo es la palabra que acompaña al sustantivo para determinarlo.
esa palabra que va al lado del sustantivo se la llama artículo. Los artículos pueden ser determinados, indeterminados y las contracciones. Tenemos en los determinados, los más comunes, el, la, los, el, las y lo. Aquí tenemos artículos que están en singular y en plural y los utilizamos mucho en las oraciones. Estos van acompañados del sustantivo. Por ejemplo, sustantivo perro. ¿Cuál de estos usamos? El. El perro va acompañado al sustantivo. Tenemos indeterminado, es decir, que nos menciona que hay varios elementos, pero no sabemos la cantidad exacta. Tenemos un, unos, una, un y unas. Las contracciones es la suma, la unión de dos palabras. Por ejemplo, al, que es la suma de a más el, al. Del, que es la suma de más el, del. Entonces, esto también lo usamos muchísimo en diferentes textos o a la hora de realizarlos. Tenemos ahí varios ejemplos. Por ejemplo, el reloj de la torre. Reloj, sustantivo, artículo el. Torre, sustantivo, artículo la. Continuamos. Tenemos los subtítulos. En este caso vamos a analizar los adjetivos y los verbos. Los adjetivos no son otra cosa que las palabras que también van a acompañar al sustantivo, pero estos adjetivos le van a dar una característica principal a ese sustantivo o también una condición. Estos adjetivos pueden ser calificativos, demostrativos o posesivos. Los adjetivos calificativos señalan una cualidad del sustantivo. Por ejemplo, si estamos hablando de una persona, podemos decir la niña hermosa, el niño inteligente. Entonces, hermosa e inteligente son adjetivos que están dando una cualidad al sustantivo, o sea, adjetivos calificativos. Tenemos los demostrativos que indican la ubicación del sustantivo, en qué lugar se encuentra, aquí, allá, etc. Y también los posesivos que indican a quién pertenece el sustantivo, que ya vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos los verbos. Los verbos no son otra cosa que palabras que expresan acción o estado de ánimo. Están formados por dos partes. La primera, la raíz o el lexema. Y la segunda, las desinencias o morfemas. La raíz es la parte del verbo que no va a cambiar. Y el lexema es el que se va a modificar. Unión de raíz con lexema forman una palabra, que en este caso vendría a ser el verbo. La raíz aporta significado y se repite en todas las formas verbales. Tenemos ahí, para saber cuál es la raíz, debemos separar ar, er o ir del infinitivo. Y en las desinencias tenemos que indicar la persona, número, tiempo y modo del verbo. Vamos con las partes invariables. Preposiciones. Preposiciones son nexos, son palabras que enlazan o que sirven de enlace para que se pueda formar una correcta oración. Las clases de preposiciones, entre ellas tenemos muchas. Está a, ante, bajo, con, contra, de, desde y todas las que observamos en el video. Estas palabras nos ayudan a enlazar dos palabras y así darle sentido a la oración. Las locuciones adverbiales que tenemos ahí, acerca de, encima de, junta a, debajo de acuerdo con. Tenemos un ejemplo. Dice ahí, vamos a ir a un cine de por mi casa. Las palabras que están subrayadas son las preposiciones y sirven de enlace. Por ejemplo, las palabras que están ahí, vamos, ir, un. Esas palabras no tienen sentido dichas de esa manera, pero si usamos
una preposición, estamos conectando las tres palabras y dándole sentido a la oración. Vamos a ir a un cine de por mi casa. Lo mismo sucede con de por. El adverbio es otra cosa que las palabras que expresan circunstancias de lugar, tiempo, modo y cantidad. Por ejemplo, la voz sonaba lejos. Ese es un ejemplo claro de adverbio. También son adverbios las palabras que sirven para afirmar, negar o expresar duda. Por ejemplo, sí, soy yo. Los adverbios son palabras invariables que no cambian. No tienen género, número o persona. Tenemos ahí adverbios de lugar, aquí, ahí, allí, encima, debajo. Adverbios de tiempo, hoy, ayer, mañana, ahora. De modo, bien, mal, regular. Tenemos de cantidad, más, muy, poco. Tenemos de afirmación también. Sí, también, ¿cierto? Negación, no, tampoco, nunca, jamás. Y de duda, quizá, acaso, probablemente. Todos estos adverbios nosotros los utilizamos al hablar y al escribir textos. ¿Qué son las conjunciones? Son palabras que sirven para unir dos palabras dentro de una misma oración. Estas son invariables. Ejemplos. Jorge y Guillermo son amigos. La conjunción está pintada de rojo y es la palabra y, que sirve para poder unir otras dos palabras en la misma oración. Si nosotros le quitáramos esa conjunción no tendría sentido la oración. Diría Jorge y Guillermo son amigos. Y prácticamente no habría ningún sentido. Elige azul, rosa o verde. El o está haciendo una unión entre el color rosa que se mencionó anterior y el del final. Lo mismo con la última. Me gusta mucho la pasta, pero no tanto como la ensalada. Ese pero es una conjunción porque está uniendo varias palabras para formar la oración. Y tenemos varios ejemplos también. Pues bien, jóvenes, estas son las actividades de refuerzo que van a realizar en su portafolio. Van a contestar cada una de las preguntas que están ahí referentes a la clase. Perfecto, esa ha sido la clase. Muchas gracias. Nos veremos en la siguiente.